Muy buenos días. Mira, este video tiene que ver con el tema de los rótulos, en los cuales hay tres aspectos fundamentales que debemos saber manejar en AutoCAD. El primero es la geometría del rótulo, que definitivamente pues, es muy sencilla porque lo resolvemos simplemente con elementos básicos como líneas, polilíneas, rectángulos, etcétera. Es decir, formamos simplemente el borde del papel, luego el margen y los recuadros donde va la información. Yo ya esta información ya la he subido en otros videos, pero luego viene una parte que se llaman los textos, que son fijos, como estos que indican que va en cada recuadro del rótulo. Estos siempre van a aparecer en todos los rótulos, es decir, no cambian. Pero hoy puedo dedicar simplemente la explicación a un tema que es estos, que aquí dejé uno como ejemplo, pero que deberían aparecer en cada uno de los recuadros del rótulo. Se llaman los textos que son variables, es decir, que cambian de proyecto en proyecto o de rótulo en rótulo, dependiendo del contenido que haya en cada cajetín sobre los elementos arquitectónicos, sea a niveles de planos generales o a nivel de detalles. Igualmente cambian, por ejemplo, la escala, la fecha, el número del plano, etc. Entonces, eso es que para nosotros, desde el punto de vista del manejo, dentro de la representación del proyecto, son variables. En AutoCAD se definen como textos con atributos. Entonces, a eso voy a dedicar la explicación hoy, a textos con atributos, que luego van a permitir que este rótulo, cuando yo lo utilice en diferentes proyectos, pueda modificar la información que va a quedar dentro de cada casilla, sin necesidad de que el rótulo tenga que ser desagrupado o explotado, sino simplemente variar el contenido que va dentro de eso. Entonces, para llegar a colocar un texto con atributo en los objetos de AutoCAD, en este caso específico en los rótulos, hay diferentes maneras de llegar al comando. Veamos primero por acá por el menú superior, los que tienen activado este menú, que es un menú como desplegable. Por acá por format, por menú draw, y luego está textos, draw block, y en block define attributes, o sea, definir atributos, y esto nos lleva a esta ventana, pero podemos llegar a ella por otros caminos. Por ejemplo, por acá estas son las cintas, lo que llama el ribbons en AutoCAD. Por insert también podemos ir aquí a manage attributes. Acá define attributes. Esta también nos lleva a la misma ventana que acabamos de cargar por el otro menú superior. Entonces por acá por el menú superior es draw, blocks y define attributes. Cuando es por acá por los que utilizan las cintas o ribbons en AutoCAD, entonces por acá por la cinta de insert está define attributes. Ahora, suponiendo que de pronto usted es uno de los usuarios que no siempre utiliza estas entradas a través de las herramientas o de los menús, entonces también lo puede hacer por el teclado escribiendo attdef. Mire, attributes definition o definir atributos, attdef, nos lleva a la misma ventana. Cualquiera de la ruta nos lleva a este mismo pantallazo, en el cual simplemente tenemos que principalmente
definir dos cosas. El tag, que es como una especie de fórmula, es un texto que puede tener uno o varios caracteres alfanuméricos, pero con una condición: no debe tener espacios en blanco. Pueden combinar letras y números. Y generalmente lo que se sugiere hacer es que el atributo, el tag, vaya asociado un poquito a lo que va a tener el contenido. Por ejemplo, yo voy a colocar el atributo, el texto con atributo para proyecto. Entonces yo le puedo dejar, por ejemplo, así, PROI hasta la letra Y, con esa letra es suficiente. Y el prompt, que es un texto tipo mensaje, como igual una pregunta. Entonces aquí ya le podemos colocar un texto que tiene espacios, que es una frase más larga. Por ejemplo, digite el nombre del proyecto. Ahora, si usted prefiere, puede omitir esta primera parte de la frase. Por ejemplo, solamente con colocar nombre del proyecto, yo creo que ya le indica al usuario que está utilizando el rótulo que debe ingresar el nombre que tiene este proyecto. Luego viene acá la parte donde definimos aspectos como la alineación del texto, lo que llama la justificación, el tipo de letra, que ya se creó para estos de acá. Vamos a utilizar este Arial, y la altura del texto. En el caso, por ejemplo, vamos a utilizar para estos textos 4 milímetros de altura. Esta medida es la medida que finalmente debería tener el texto cuando sea impreso en un papel, es decir, que pueda ser legible, pero que pueda ser un poco más grande que este texto de acá, que este es de 2 milímetros. Entonces 4 milímetros. Entonces, cuando ya tengamos esto bien configurado, entonces le damos simplemente OK y colocamos el texto dentro del cajetín donde yo vaya a quedar. Ahora, ahí, ¿qué habría que tomar en cuenta? Primero, que como le dijimos que iba a ser centrado, pues deberíamos colocarlo más bien hacia el centro del recuadro, y hay que mirar que quede a una altura que cuando este texto aumente de tamaño en la frase, no quede, por ejemplo, superpuesto en el texto del indicativo del recuadro. Entonces, no hay necesidad de dar un valor exacto matemático, simplemente yo creo que de manera visual se puede organizar. Ahora, este puede tener condiciones iguales en cuanto a su apariencia, tamaño y justificación en otros. Por ejemplo, para promotor o propietario, entonces vamos a hacer, en vez de volver a hacer este procedimiento desde cero, simplemente lo vamos a copiar. Aquí en Home voy a darle copiar y lo voy a llevar de punto medio a punto medio. Enter. Pero entonces, para que no haya confusión y primero me salga en la misma fórmula y la misma pregunta, le doy doble clic y cambio el tag, y entonces ya no es PROI, sino, por ejemplo, PROM, como de promotor. Y acá, en vez del nombre del proyecto, le voy a colocar promotor del proyecto. Este mismo diseño de atributos se lo puedo asignar a otros recuadros. Por ejemplo, voy a copiar cualquiera de estos dos
y lo voy a incorporar en escala, en fecha, el nombre, el archivo de WG. Ese por ejemplo ahí se me movió. Ahora voy a mover este porque me tomó un punto de referencia de la línea y se me fue a un lado. Este lo voy a dejar ahorita, lo hago desde cero porque este va a tener un tamaño mayor. Entonces a escala, entonces aquí al dar doble clic puedo cambiar las dos cosas, el tag y el prompt. Por ejemplo, ese se escala. Entonces aquí voy a colocar escala, pero ya no del proyecto sino del plano. Fecha. En el caso de fecha, mire que el tag y el prompt podrían tener la misma información. Puede ser el tag fecha y el prompt fecha. Y en esto voy a colocar DWG en la fórmula. Y aquí por ejemplo archivo CAD o archivo DWG. Para este número de plano lo voy a hacer de nuevo completo. Entonces voy a ir aquí a Insert, define atributo y en el tag va a colocar simplemente dos caracteres cualquiera, que pueden ser por ejemplo el símbolo número dos veces, y en el prompt número del plano. Este lo voy a colocar también centrado. Pero baja de mayor altura, esto es el punto 01. Ok. Ahí hay que tener cuidado de no pensar que la posición que le vamos a dar aquí es la posición del centro con el puntero y no el centro del tag que estamos colocando, porque él va a tomar este punto en realidad. Entonces, por ejemplo, en estos cometí un pequeño error y es que esto lo dejé por la izquierda. Miren que está así en línea por la izquierda, te lo voy a cambiar. Aquí voy a ir a propiedades y le voy a decir que la justificación no va a ser por la izquierda sino por el centro. Ahí tenía dos seleccionadas, por eso me daba como datos varios. Entonces aquí voy a dar center. Ahí le doy escape, cierro esta ventana de diálogo y con MA voy a pasarle la propiedad de este también a este, a este, a este y a este. Bueno, aquí seleccioné 3 porque no me dejó pasar la propiedad y estos 3 van a ser centrados. Al centrarlo ya, si es necesario, podemos ahí le voy a dar escape 2 veces para, entonces voy a darle con el comando mover para ajustarlos un poco a la distribución dentro del recuadro. Aquí mover, este también tengo que moverlo un poco porque se me corrió. Así mover. Bueno, y para finalizar este video voy a colocar aquí también un texto con atributos, solo que este tiene una condición diferente a los anteriores, porque yo necesito que este me permita, cuando yo le ingrese datos, tener varias líneas en el mismo atributo, es decir, colocarlo en
en diferentes líneas de texto. Entonces voy nuevamente por acá por insert, define atributos, y en el tag va a ser, por ejemplo, de contenido. Aquí le vamos a colocar contenido o contiene. Pero lo diferente a lo anterior es que le vamos a activar esta casilla que dice múltiples líneas. Él siempre propone esta opción top left, es decir, superior izquierda. Dejémoslo así, ok. Entonces colocamos el texto ahí, y a pesar de que esto vaya a necesitar varias líneas de texto, hay un solo atributo. Ese es por eso lo de las múltiples líneas en el atributo. O sea, con este es suficiente para que él me permita colocar varias líneas. Lo que puede suceder es que este me quedó mal en cuanto al tamaño, porque tenía activado el anterior, que era de 1 centímetro. Voy a ir a propiedades, porque no me fijé y le coloqué altura de este es 0.004. Que cuando estaba creando previamente había creado el del número del plano y no varié el tamaño del texto. Por eso me quedó un poquito más grande en principio, pero eso lo corregimos con la propiedad del elemento. Ahí ya queda listo para que cuando escribamos aquí, por ejemplo, en un plano arquitectónico puede aparecer en un rótulo planta primer piso, planta segundo piso, planta de cubiertas. O sea, 3 diferentes representaciones del proyecto. O por ejemplo, corte longitudinal, corte transversal, fachada, tal. Bueno. Y necesitamos que nos permita en ese caso hacerlo en líneas separadas, no como un texto continuo con espacios o con comas. Bueno, esto es básicamente lo que quería incorporar en este video. Este es de diseño. Ahí está bien, porque ese no lo modifiqué. Ese está. Si yo le hago doble clic, mire que dice this, dice el nombre del diseñador. Está bien, ¿no? Que ese yo lo había dejado, no lo borré previamente. Este rótulo va a tener una etapa posterior que no va en este video, que es cuando ya tomamos estos rótulos y los llevamos a los proyectos arquitectónicos para poder hacer la distribución de todos los elementos del proyecto. O sea, para hacer la organización en planos, pero eso es un video posterior. En este solamente era textos con atributos para quien de pronto lo necesita. Entonces, muchísimas gracias, amigos. Cualquier pregunta, no duden simplemente en escribirme por el Messenger, mandarme mensaje a mi correo, mi WhatsApp, o me echan una llamadita. Gracias.